todos. Agradecemos su participación en este primer concurso de debate que se va a llevar a cabo el día viernes 6 de enero del 2023. Agradecemos la presencia de los jueces, el profesor Osvaldo como juez principal, al profesor Guillermo, a la maestra Yolanda, jefe de materia también. Agradecemos también la presencia del profesor Israel Velasco Cruz, su director del plantel, a la maestra Blanquita, profesora de filosofía, y al profesor Alfredo. Agradecemos mucho su presencia. Sean bienvenidos también los padres, los familiares de algunos de los participantes. Tenemos 4 participantes, un grupo del turno matutino 507 y tenemos turno vespertino 556 en este primer debate. El tema es eutanasia. La primera fase corresponde a mencionar algunos postulados, por qué están a favor y por qué están en contra de la eutanasia. El primer participante va a ser primero a favor. Puede pasar hacia el frente, por favor. Buenos días. Ok, cuando usted empiece a hablar, corre el cronómetro. Ok, adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Ángel Osorno. Nosotros estamos a favor de la eutanasia. Bueno, la eutanasia es básicamente el proceso por el cual se le quita la vida a una persona por ya sea drogas o fármacos que se inyectan y quitan el dolor, pero también se quita la vida. Bueno, ya tú eres el que decide si te aplicas la eutanasia o no. También tienes que estar consciente de cuál es tu calidad de vida. Si tú ya no tienes, pues si tú ya no puedes hacer cosas tan básicas como ir a la escuela o salir a pasear, no sé, y tienes una enfermedad crónica que pues, ya no te deja hacer cosas tan simples como antes, pues queda en ti saber si te quitas, bueno, si tienes al final una buena vida o sigues sufriendo como una persona que ya no puede hacer cosas como antes. Entonces es básicamente nuestro punto, pues, el por el cual estamos a favor. Sí. Se lo pueden mostrar a los jueces. Ok, gracias. Pasamos en contra. Permítanme un ratito, vamos a que nos indique el compañero. ¿No lo puede regresar? Adelante. Muy buenas tardes, muy buenos días compañeros y profesores. Nosotros les vamos a dar el postulado en contra de la eutanasia. Nosotros estamos en contra por varias razones. Ahora se los voy a mostrar cuáles son. Lo primero que debemos de saber es qué es la eutanasia, que es la muerte intervenida por un médico paciente, el cual le tiene que quitar la vida a un paciente que ya no tiene probabilidad de morir o de vivir o que está en una enfermedad terminal. También quiero dar un punto muy importante. Aquí en México la eutanasia es ilegal. Si nos damos cuenta en el artículo 116 bis 21 nos dice que la eutanasia queda prohibida en México nos queda prohibida, pero también hay estados en la República en los que ya está como que empezando a legalizar. Es algo que realmente no me gustaría poner o exponer. Yo digo que nosotros tenemos una vida plena que vivir todavía, aunque tengamos cualquier enfermedad, aunque sepamos que vamos a morir. Estamos conscientes que algún día vamos a morir, no sabemos cuándo, pero va a pasar. Le voy más al derecho que nos pone la Constitución Política, que nos dice que todo ser humano tiene derecho a vivir una vida plena y digna. En sí hay muchas personas que sufren y sí tienen la oportunidad o tienen la decisión, como diría mi compañero, de que ellas adopten o tengan la mentalidad de dejar de vivir.
Pero por ejemplo, les puedo poner algunos ejemplos de los cuales son personas muy grandes. Tenemos a Stephen Hawking. Él padeció una enfermedad, el cual quedó paralítico, pero a pesar de lo que vivió, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, solamente reaccionaba su mente. Entonces, él tuvo esa enfermedad a los 21 años y más de medio siglo siguió y continuó con su enfermedad. Así estuvo durante 51 años aproximadamente. Y hoy en día, hace unos años que falleció, antes de que él falleciera, nos dio una última teoría sobre el universo. Imagínense, él pudo haber corrido, ser un deportista, algún atleta, pero fue uno de los grandes físicos y pensadores que tenemos hasta hoy en día. Otra de las personas que quisiera citar es a Frida Kahlo. Una de las grandes personas que pues, admiro mucho por sus pinturas más que nada, ¿no? Ella desde chica tuvo un accidente y gracias a eso se le dañó la columna y no pudo estar activamente físicamente. Entonces lo que ella decidió es agarrar y vio la pintura, ¿no? Y se le dio demasiado. Aún así teniendo esa enfermedad, aún así teniendo todos los dolores día a día, ella siguió pintando. Y si nos damos cuenta, en sus obras vemos todo el sufrimiento que tiene, todos los sentimientos que plasma. Sinceramente, de mi parte, a mí me gustaría seguir viviendo. Por mí, me gustan las cosas difíciles. Morir es algo fácil, pero vivir realmente es un reto. Así que los invito a que ustedes piensen, analicen y vean qué es lo que quieren, si quieren seguir viviendo o si quieren estar en parte de la eutanasia o en contra de ella. A favor, ok, van a tener 4 minutos. La pregunta la pueden lanzar al inicio, en medio, al final. Pueden seguir con sus argumentaciones porque está a favor y va a tener 4 minutos de participación. ¿De acuerdo? Ok, adelante, cronómetro, tomamos tiempo. Muchas gracias. Adelante. Ok, me gustaría empezar planteando mi pregunta. ¿Por qué alguien puede decidir antes que yo? ¿Por qué alguien puede decidir antes que yo cuando ya no estoy llevando una vida plena? ¿Por qué? El compañero nos habló de una vida plena y digna. ¿Qué te habla la eutanasia? La eutanasia es cuando una persona ya no puede sobrellevar sus problemas. Muchas veces es enfermedades crónicas, como un ejemplo puede ser el cáncer, etcétera, etcétera. Pero llega un punto en el que una persona ya está llevando muchas cosas de encima, tanto salud como mentalmente. Ahora, podemos hablar también de la familia. Si yo, voy a poner un ejemplo en mi caso, en este caso tengo cáncer, digamos. ¿Por qué mi madre, mi padre, mi hermano, que por ejemplo yo soy alguien deportista, que me ven diario muy activo, voy al gimnasio, vivo, corro, soy feliz, pero de un momento a otro no sabemos, la vida no la tenemos comprada? De un momento a otro me llega una enfermedad o algo simple, vamos con un accidente. Aquí pasó gente de la institución, atropellaron a un compañero. Nadie sabemos qué va a pasar dentro de 5 segundos adelante, no sabemos el futuro. Y muchas veces hay que plantearnos qué es la eutanasia. ¿Por qué? Porque si no lo conocemos, no lo podemos juzgar. No podemos siempre pensar, o no sé cómo lo quieran plantear mis compañeros, un milagro o esto va a pasar. No puedo llevar toda mi vida pensando que voy a esperar un milagro, porque pues en este caso, ¿para qué estoy estudiando? No voy a esperar un milagro. Pero ahora, les voy a plantear los tipos de eutanasia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que, muchas veces en las películas, que la eutanasia es muy simple. Te metes a un hospital, dices, ya me quiero morir. ¿Por qué? Porque pues, tengo una enfermedad, porque tengo problemas y pues ya. Y eso es un error. Hay tipos de eutanasia. En este caso voy a explicar 2 y esos mismos 2 se dividen en 2. ¿Okay? La primera es por el accionar médico.
Esto es en dos formas, es la activa y la pasiva. ¿Ok? La activa es la más común que nosotros conocemos, como acabo de decir, la que es la de las películas, en la cual se suministra morfina. En esta morfina, en una gran dosis, pues te causa la muerte. Ahora, una más pasiva. En este caso, el mismo accionar médico. ¿Qué te habla esta? Se te va suministrando morfina, pero de una manera pequeña, que no te mata al instante. Sin embargo, te quita el dolor, te quita el sufrimiento que estás llevando, pero gracias a esta dosis alta, posteriormente terminas falleciendo. Ahora, vamos a hablar del voluntarismo del paciente. Del mismo caso, activa, pasiva. La activa es cuando va de la mano con el accionar médico, cuando se le quiere suministrar morfina para que se lleve a cabo la muerte. ¿Okay? Y la pasiva es sencilla. La pasiva es cuando una persona ya no quiere llevar un tratamiento. En el mismo caso, tengo una enfermedad crónica, simplemente ya no quiero el llevar un tratamiento. ¿Por qué? Vamos a poner el caso del cáncer, que es una de las causas más claras de muerte, no solo en México, sino que en todo el mundo. Tengo cáncer y tengo que llevar un tratamiento. Sin embargo, sabemos que el tratamiento del cáncer es sumamente fuerte. Este tratamiento, por decirlo, es una carrera entre la vida y la enfermedad. Sin embargo, es muy doloroso, muy duro, tanto física como mentalmente. Simplemente todos nosotros, vamos a poner un ejemplo, nos gusta tener cierto tipo de peinado, nos gusta peinarnos de lado, para arriba, para abajo, pintarnos el cabello. Y en este caso, como es tan agresivo, no podemos llevarlo. Bueno, muchas gracias. Ok, siguiente participante, esperemos a que reinicie el cronómetro. ¿Listo? Adelante. Llamaremos eutanasia a la acción cuyo objeto es causar la muerte a otro ser humano para evitarle su sufrimiento, bien a petición de este o no, siempre es una forma de homicidio. Pues, además de eso, es un adicional que divide a la sociedad moral y éticamente. Buenas tardes, jurado, compañeros, público presente. Mi nombre es Abel Vázquez y yo soy el encargado de esta primera reputación. Profundicemos más sobre este tema. Cuando hablamos sobre la eutanasia, estamos subrayando y aclarando que siempre es a petición del paciente, cuando en realidad es así. Realmente, por lo mencionado anteriormente, es considerado, podría ser un acto que lleva consigo mismo, que arrastra no solamente al homicidio, sino que también al suicidio, se llevan de la mano. Al legalizarla, muchas personas creen que estar muchas personas creen que es estar adherido a una máquina, incluso hasta el final de la muerte, cuando no es así. La eutanasia, como nuestros contrincantes lo mencionaron, pueden someterse a tratamientos que les permitan llevarse poco a poco, ¿ok? Pero realmente estaríamos negando, desprestigiando los avances científicos que se han hecho, que se han realizado durante décadas. La quimioterapia, los tratamientos de respiración, sillas para tetraplégicos. Y aquí yo les planteo mi pregunta: si existen repercusiones legales, políticas, sociales, existiendo mejoras, soluciones, o además de ser un delito, ¿por qué insistir con ello? Bien, la eutanasia no es parte de la medicina. Según el autor del libro, Doctor, no haga todo lo posible, aborda la esencia del médico. Pues bien, es una derrota social, profesional, familiar, médica e incluso política, que da demasiado poder al gobierno para poder
aniquilar, asesinar a personas a simple voluntad por el simple hecho de ser un derecho. Nuestra vida es nuestra o del gobierno. Por ello, ante un enfermo terminal, es, creo, lo más justo y humano acompañarle en ese proceso, darle el valor y el significado a su vida, hacerle entender que no tiene que tomar una decisión o que no están tomando una decisión de ella. Miles de personas en México mayores a 20 años padecen de enfermedades terminales y eso los devasta. Pero a pesar de que algunos han sido víctimas, personas por las que decidieron su muerte, ellos no se consideraban personas indignas de vivir, no querían hacerlo. Rechazar este argumento ideológico que lleva a considerar una vida más, tenemos que rechazarlo, el hecho de considerar que unas vidas son dignas y otras no. Bien, esto es mi argumento. Muchas gracias. ¿Listo? Adelante, cronómetro. Adelante. Buenos días, doctor César. Mi compañero nos hace la pregunta de que si la vida es de nosotros o del gobierno. Obviamente, Eso no es una pregunta. La muerte es una experiencia de vida del gobierno, una experiencia de vida que el gobierno no puede elegir sobre qué es lo que queremos vivir en un futuro. Igual el gobierno no ejerce, no ejerce sobre la eutanasia, sino que a ellos no les importa el ser humano, sino más bien que nuestra vida nuestra vida es de nosotros para poder elegir y más bien poder llevar y decir que es legal. El gobierno dice que sí es legal o ilegal. Y bueno, yo diré un argumento, el cual es que la eutanasia sirve para liberar al paciente de todo dolor y sufrimiento, tanto físico, emocional y moralmente. También se considera un acto de piedad ante una persona que ya tiene bastante sufrimiento. La muerte no es una cosa mala, ya que al igual que adelantarla no es malo, porque a veces adelantarlo puede ser muy bien para la persona que está sufriendo, ya que no sabemos el dolor que está pasando a esta persona. Al igual que la eutanasia no solo es por pedirle ya, sino que igual lleva un requisito de pasos, los cuales son que el paciente que está sufriendo la enfermedad la pida voluntariamente, la conducción del sufrimiento, la información de perspectivas futuras, que se sepa con claridad la situación que lo afecta, opinión de demás autoridades. En este caso, el paciente está en todo su derecho de darle fin a su vida, ya que de esta manera pues, puede dejar de sufrir y pues obviamente, como les mencionaba, la muerte no es nada malo. Puede que la persona haya tenido una enfermedad, supongamos que como el cáncer. Obviamente el procedimiento para poder curar el cáncer es bastante sufrimiento, ya que las quimioterapias hay veces en las que dañan más físicamente a la persona y hay veces en las que de plano no funciona, no cura el cáncer, y hay ocasiones en las que en vez de curar el cáncer pues obviamente puede surgir otro tumor o X cosa. En este caso pues lo más recomendable sería pues, que obviamente que la persona quiera darle fin a su vida y pues así dejar de sufrir y pues llevar a cabo
en descanso eterno. Bueno, en descanso eterno. Y pues eso sería todo de mi parte. Siguiente participante. Recuerdo que tienen que contestar preguntas y tienen que lanzar una más. Cuando estemos listos, cronómetro. Buenos días, profesor, jurados, alumnos que están presentes el día de hoy. Quiero empezar a refutar por qué estamos en contra de la eutanasia. Algo muy importante antes de hablar de esto es que tenemos que verlo desde el ámbito legal y legislativo, ya que es muy importante. Y quiero responder primero a la pregunta de mis contrincantes. Textualmente su pregunta fue: ¿por qué alguien puede definir antes que yo si no llevo una vida plena o una vida digna? Tenemos que recordar que ustedes pertenecen a una sociedad, por lo tanto están al mando de un gobierno. Este problema deja de ser un problema individual porque se vuelve en un problema social, ya que afectaría a los demás. En caso de abrir la eutanasia estaríamos abriendo las puertas a una llave que nos llevaría a malas consecuencias. ¿Se imaginan personas que tienen dinero en una cuenta y se lo van a dejar a otras al morir? Estas personas se influenciarían a llevarlos a la eutanasia y quedarse con el dinero. Estamos olvidando completamente que esto es humanismo. Si ustedes ganan el humanismo, puedo decirles que en su lado es un falso humanismo, porque ustedes lo que quieren es implantar un autoritarismo para decirnos quién merece morir cuando no es así. Otra cosa que yo quiero contestar a ustedes es de que dicen que eliminan el dolor del paciente cuando no es así. Lo que hacen es eliminar al paciente. Los médicos tienen la obligación legal, firmado por el juramento hipocrático que ellos firmaron al iniciar su carrera, que les dice que deben hacer todo lo posible por perjurar la vida del paciente. Ustedes no están eliminando el dolor, están eliminando al paciente. Eso realmente lo que hace que sea una muerte indigna. ¿Qué es una muerte digna? Muchos podrían decir que es morir sin dolor, pero no. Una muerte digna va acompañada de la vida, porque ustedes solamente ven la eutanasia como la muerte, pero tenemos que tocar el tema de la eutanasia como lo que es. Es un proceso donde se le pone fin a algo. Ese fin es el fin de la vida, que es lo más importante. Tenemos que entender que esto tiene repercusiones legales y tiene varios casos. En Holanda es uno de los países que tiene legalizada la eutanasia. Y ustedes pensarán que lo tienen porque son primer mundo. Serán primer mundo, pero esto no deja de ocasionar problemas. En 1990, gracias al estudio de Memling, se descubrió que hubo más de 6.000 muertes por eutanasia ese año. Eutanasia errónea, eutanasia accidental. Si nosotros no abriéramos esa puerta, esas 6.000 muertes jamás hubiesen ocurrido. Y replanteo otra vez esto. Si existen mejores formas de hacerlo, ¿por qué insistir con lo mismo? ¿Por qué insisten con la humanidad? Si no es humano con una persona acabar su vida así, lo más humano es acompañar en su dolor, estar con ellos, vivir con ellos un proceso. Que olvidamos esto, tenemos que apoyar a la cultura de la vida. Como seres humanos tenemos que proliferarla. Es lo más importante respecto a ello. Me hablan de dignidad y de humanidad, cosas que siento que no entran en esto. Hablando sobre la dignidad, a mí me gustaría mucho citar a Gerardo Luz, que es un importante político uruguayo encargado de ser un activista positivo a favor de la vida. Él nos dice que según ustedes la dignidad es destruida por la falta de autonomía y por el dolor causado por la enfermedad. Unen la dignidad con la calidad de vida y cuando esta decae, la vida pierde la dignidad. Cuando no es así, la pregunta es para ustedes. ¿Ustedes creen que las personas enfermas no son dignas? ¿Que merecen morir así? ¿Que no tienen respeto? ¿Que no tienen derecho a seguir con su vida adelante? ¿Estar con los seres que aman? Esa es la pregunta y invito al jurado, a los que están presentes en la sala, a reflexionar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrir una puerta sencilla, que abra una puerta a una simple llave que lo único que nos va a proporcionar es un final sin ningún sabor. Vean el tiempo que queda en el reloj, reflexionen de ello. Pueden ser los minutos, segundos que les queden de vida. ¿Qué pretenden hacer con ello? ¿Tirarlos a la basura? ¿Desperdiciarlos? En esos segundos sencillamente ustedes podrían estar con los seres que aman, hacer cosas que nunca pudieron haber hecho. Vivir lo que quisieron vivir. La eutanasia les lo quita. El derecho a la vida no. Se habla mucho del derecho a la vida. Entonces, ¿por qué querer hacer algo contra la muerte? ¿Por qué legislar algo que se está demostrado que cuando se legislado se está mal? España y Uruguay se hicieron este debate en su sociedad. Al inicio era 80-20, 80 a favor, 20 en contra. Después de esos argumentos, ¿qué creen? Es 50-50. Se lo dejo a ustedes. Es todo. Cronómetro listo, iniciamos. Ok, última fase. Adelante. Buenos días, mi nombre es Patti y bueno, me gustaría dar los puntos que tengo a favor del tema de eutanasia de mi equipo. Bueno, como primer lugar me gustaría ir en contra de algunos puntos que mencionaron. Por ejemplo,
las personas tienen la voluntad de escoger si quieren vivir, así como las personas tienen voluntad de vivir, también pueden escoger cuándo quieren morir. Nosotros como seres humanos no tenemos, desde que nacemos no tenemos el derecho de elegir si queremos vivir o no, solamente nacemos porque así nos lo decidieron nuestros padres. Sin embargo, nosotros no tenemos la decisión de si queremos realmente vivir o estar en este mundo, pero sí tenemos el derecho de decir qué queremos hacer con nuestras vidas, en qué nos queremos convertir y qué queremos lograr en ellas. Asimismo, podemos elegir si queremos morir en casa de mi compañero de blanco, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo? A ver, tú dijiste que las personas que tienen enfermedades terminales los médicos podrían experimentar en ellas. En caso de que un médico experimente en contra de un paciente que tiene una enfermedad terminal, podría hasta matarlo, porque no sabe realmente cómo está experimentando, a menos que el paciente concluya que quiere ser experimentado en su cuerpo. Mi compañera parece no. Ricardo. Tú dijiste que las medicinas eliminan el dolor. La morfina es una medicina la cual sí elimina el dolor. En caso de que se inyecte mucho a la persona, sí podría llegar a matar, pero es algo que aliviaría el dolor del paciente. Tú preguntas qué es una muerte digna. En este caso también te tendría que preguntar para ti qué es una vida digna. En el caso de que tú dices que la sociedad se preocupa si una persona muere, eso no es real, porque tú no me conoces, y si yo en este instante muero, a ti realmente no te importaría. Al gobierno realmente no nos importa como ser humano, al gobierno solamente le importa si la eutanasia es legal o ilegal, pero en sí no le importa como persona. Entonces, la pregunta que me hiciste fue si las personas enfermas no son dignas a vivir. Las personas enfermas sí son dignas a vivir hasta que ellos se elijan. Como lo mencioné en el punto primero, una persona no tiene el derecho de elegir si quiere vivir desde que nace, pero sí tiene el derecho de elegir qué es lo que quiere hacer con su vida. Y si una persona quiere terminarla, pues ya que en ella, pero una persona la cual está enferma, sí puede elegir si quiere morir. En el caso de que tú te opongas a que un paciente no muera, estarás siguiendo en contra de su biología o de sus acciones espirituales y mentales. ¿A qué me refiero con esto? Una persona puede que quiera morir y tú le digas que no, pero esa persona quiere quizá entregar su cuerpo a Dios o algo más grande. En el caso de que tú le digas que no, te pongas a ello, estaría yendo en contra de esas ideologías. Y pues nosotros como sociedad, si realmente te importa que una persona esté enferma, entonces tendríamos que mejorar en condiciones médicas y también tendríamos que apoyar a los enfermos tanto en comprensión como en una sociedad de paz. Ahí está el cronómetro, el tiempo para los jueces. Ok. Y cuando esté listo el cronómetro, corre tiempo para su participación. Buenos días, compañeros, maestros, jurado. Para aclarar, quiero recalcar que muchas preguntas fueron transgiversadas, que muchas preguntas no se respondieron y como tal, dice mi compañera, ¿no? Pues es que te estás oponiendo al deseo que tiene la persona, ¿no? De querer morir. Bueno, para mí es algo que nosotros en lo personal nunca nos opusimos, nunca dijimos, ¿sabes qué? No mueras. Te estamos diciendo que simplemente la eutanasia no lleva a cabo lo que es una muerte digna. Un claro ejemplo lo voy a plantear así. Las ostras, cuando mueren, sacan perlas. Cuando las lastimas, sacan perlas. Si eso es como un animal que sacan cosas bellas, tú como ser humano, ¿por qué no sacas algo bueno de provecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo contra esa enfermedad? Si ellos pudieran, y lo planteo así tan fácil y sencillo, con la naturaleza. En esta cuestión, quiero recalcar que la eutanasia no es un derecho. La tutela de la vida humana es un deber político que no puede dejarse a la moral particular o privada de cada una. No puede ser amenazada por ninguna circunstancia.
del derecho fundamental de la vida, especialmente ante la vulnerabilidad que comporta la enfermedad legislación mexicana como homicidio. Matar nunca es una solución, y menos el suicidio asistido. Es un reto social y médico, está en el desarrollo de una medicina paliativa. Tiene que procurar el sufrimiento y el dolor, para eso están las ciencias. Hay que recalcar que esto no es siempre fácil. Tratar de matar es una solución demasiado sencilla que está tan al alcance de cualquier incompetente. En nuestro México, lamentablemente, se compran honores, voluntades y conciencias, y por ende tenemos ideas erróneas o trastornadas, y desgraciadamente son para más mal que para un bien. Compañeros, la población mayoritaria es de jóvenes. En nosotros están los cambios. Propongamos soluciones y no salidas fáciles. Digamos sí a la vida, digamos sí a los cuidados paliativos, con amor, confianza y respeto, accesibles ante todas las partes y para todos. Digamos no a un matarás de vez en cuando, o matarás bajo ciertas condiciones. Y espero que nuestras palabras los ayuden a reflexionar. Es momento que hagamos en un alto en nuestras vidas y pensemos quiénes somos, cómo estamos viviendo, y preguntarnos realmente, ¿se desea la muerte o simplemente significa no querer vivir en condiciones tan difíciles? Quiero que miren el tiempo que queda y piensen que este tiempo es la recta final, sin alteraciones, decisiones difíciles, solo ustedes mismos contra el reloj. Hasta un minuto es también importante. Se debe pensar cuántas veces el último minuto de tu vida cambió el sentido de toda la existencia de una persona. Incluso puede suceder que sea el último momento, el único que tenga sentido. Por esto vivir es una sociedad donde todos hacen lo posible para ayudar y para vivir, que es mejor que vivir una sociedad donde se sabe que si en un cierto momento uno mismo se abandona, todos lo abandonan. De aquí la paradoja, hay que aprender a vivir la propia muerte. Gracias. Muchísimas. Sabemos que es un proceso largo de preparación, de investigación, también ponerse al frente del público y tratarlos de convencer de algo no es tarea fácil, entonces los felicitamos por ello. Primero que nada les comento cómo vamos a hacer nuestra evaluación. Primero yo les voy a dar algunas observaciones acerca del tema que me tocó evaluar, que corresponde a la capacidad discursiva y la persuasión. Son algunas recomendaciones que voy a hacer. Después el profesor Guillermo hará sus evaluaciones y observaciones sobre el tono de voz, gesticulación, postura y dominio, además de la capacidad de ejecutar los argumentos que plantean los contrincantes. Y finalmente, nuestro primer juez nos hablará acerca de la claridad y continuidad de sus argumentos, les va a dar algunas recomendaciones finales y va a decirles quién es el ganador. ¿Sale? Entonces, primero que nada, lo que les quiero comentar acerca de la capacidad discursiva y la persuasión. Cuando ustedes se paran ante un público para realizar una argumentación, están utilizando un texto argumentativo. Y los textos argumentativos tienen estrategias específicas, es decir, hay que plantear la tesis al principio, qué es lo que están defendiendo, y esto debe ser claro. Este es un elemento que debieron respetar, ya que eso facilitaría para los contrincantes identificar cuáles fueron las posturas principales y también identificar cuáles fueron las preguntas defendidas, que también ese es otro punto. Cuando ustedes estén escuchando a sus contrincantes, deben poner mucha atención sobre cuáles son los argumentos y contraargumentos que ellos
por eso hubo algunas observaciones sobre que la pregunta no había sido la pregunta, etcétera, porque muchas veces dentro de un texto argumentativo existen diferentes preguntas que se plantean con la intención de no ser respondidas, pero provocar la reflexión, y no deben confundirse con la pregunta principal que está relacionada con el tema de la tesis o lo que están defendiendo. ¿Sale? Esto quiero aclararlo porque es algo que a futuro les va a funcionar no solamente para los textos hablados, sino también para los textos escritos. Para continuar, los elementos finales deben de ser conclusivos y deben de tener claridad sobre cuál es el elemento que van a defender. Si ustedes al argumentar dentro de su propia argumentación refutan lo que están diciendo, aunque su tema sea contrario, van a fortalecer el tema del que están hablando. Es decir, yo puedo estar a favor o en contra, pero puedo hablar de temas en contra o a favor para fortalecer lo que yo estoy diciendo, siempre y cuando tenga la posibilidad de regresar a mi tesis y de terminar de convencer. Ahora, algo que comentábamos en la mesa es que lo más importante en un texto argumentativo no es hablar con verdad, sino convencer a los otros. Entonces, pueden utilizar ciertos argumentos que les ayuden a convencer al otro, aunque sean utilizados o portados de una manera pues, tramposa, ¿no? Así que voy a decir hasta aquí, donde Pancho López decía que esto está bien, aunque al finalizar su texto diga que está mal, ¿no? Lo estoy utilizando a favor de mi argumento porque lo que quiero hacer es convencer al otro. Eso nada más. Esas son las recomendaciones generales que les tengo que dar sobre capacidad discursiva y persuasión, y le doy paso al profesor Guillermo. Gracias, profesora. Bueno, en cuanto a mi tema, chavos, yo los felicito. No es cualquier cosa estar frente al público, aunque sea pequeño o sea grande, lo importante es convencerlos. Algo que noté mucho es que bailan mucho, no hay tanta conciencia del espacio disponible, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un cuadrado de 1 por 1, debo estar consciente que ese es el espacio que yo puedo utilizar. Y estar conscientes de no darle la espalda al público también, muy importante. ¿Por qué? Porque si yo le hablo al muro, eso va a provocar que el tono de voz, o sea, sí rebota, pero disminuye un poco. Y no causa tampoco tanta empatía con el público espectador, porque no se está dirigiendo a mí, se está dirigiendo a alguien que no estamos viendo. No usen muletillas, eso es muy importante. Precisamente porque nos corta la idea. Dicción, muy importante. Tiene que entendérseles. No puedo yo decir viniste, no puedo decir viniste o veniste, porque ambas son correctas, pero los tiempos conjugados son diferentes. Yo uso veniste o uso viniste, dependiendo de la situación. Dominio. El dominio del tema debe ser fundamental. Antes de pararse o de debatir, tengo que leer tanto la postura a favor como en contra, para saber qué es lo que va a decir mi contrincante y refutar precisamente eso. Muy importante que lean de lo que van a hablar. Muy gracias por el comentario, por recordármelo. Cuando estamos hablando, no podemos tener objetos dentro de nuestra boca, porque eso limita nuestra dicción también, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que, si están masticando chicle o si se les quedó el bocado antes de refutar, porque están tomando agua, primero o tiran el chicle o se comen lo que estaban haciendo o lo que están comiendo o se tragan el agua. Ok, sí. Si el chicle no, por favor, hace más daño. El lenguaje corporal es muy importante, lo manejan bien en algunos casos, me convencieron en algunos casos, y pues ya, creo que lo demás sería redundante. Y los felicito. Muchas gracias. Ok, bueno, en consonancia con mis colegas, yo me uno a la solicitud
recomendaciones hacia su desempeño en este ejercicio. Sabemos todos que es siempre intimidante estar aquí viendo estar en el estrado, estar presentando ideas. Uno las puede tener muy claras antes de presentarse, pero ya in situ se vuelve muy complicado. Y bueno, lo que ustedes debatieron es un tema sumamente sensible, es un tema que se debate a niveles no solamente gubernamentales, se debate también en redes sociales, se debate en situaciones familiares, sobre todo cuando las personas viven este tipo de situaciones. El ejercicio fue un debate y, como bien se ha mencionado, en algún momento alguien utilizó la palabra mis contrincantes. La esencia del debate sí tiene este carácter de conflicto, de ideas que están en oposición. Y como bien señaló mi colega, uno de los criterios básicos para saber si alguien ha ganado un debate es si ha convencido al otro, si ha persuadido a la otra persona, desgraciadamente, a veces nosotros podemos persuadir a las personas utilizando recursos argumentativos falaces. De hecho, ustedes que ya seguramente han llevado este curso de lógica y argumentación vieron que las falacias son estrategias en donde las personas pueden cambiar de opinión, reforzar ciertas creencias, pero la vía por la cual llegaron a eso es una vía tramposa, o es un camino errado, etcétera, etcétera. Entonces aquí en este ejercicio se evaluó cuestiones retóricas, en donde se deja de lado un poquito si el argumento fue falaz o no. Tiene que ver más con el efecto que causa en el auditorio. Ustedes tocaron un tema que es sumamente sensible. Yo me imagino que ustedes, aunque estaban presentando una postura, tal vez tenían dudas y dijeron, bueno, a mí me tocó estar de este lado, pero yo la verdad es que yo simpatizo más con la otra posición. Y eso es bueno porque nos hace ver que requerimos reformular, redefinir ciertos conceptos, por ejemplo, vida digna, calidad de vida, separar vida biológica de vida digna. Bueno, cuando hablamos de eutanasia, por ejemplo, su colega hay una distinción entre eutanasia activa y eutanasia pasiva, que no es exactamente lo mismo. Muchas veces ustedes se centraron en los casos en que una persona decide concluir su vida, pero muchas de las discusiones cuando la persona, el paciente, ya no tiene posibilidades de volver a la conciencia. Alguien que tiene un coma que se ha extendido por varios años y no parece ser que alguna vez despierte. Alguien que ha sufrido daños en su cuerpo, que se piensa que cuando regrese del coma va a ser un suplicio. Entonces tal vez lo que se debe hacer es tomar la decisión antes que despierte, y es otra persona quien decide. Entonces todo ese tipo de cosas nos muestra que necesitamos depurar nuestro aparato conceptual. Eventualmente, por ejemplo, algunos argumentos que se presentaron aquí, pues a mí me tocó evaluar eso, ¿no? Si eran buenos argumentos desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista argumental. Eso es un ejercicio que yo hace tiempo pensé que era simplemente como agregar algo más, algo que ya hacemos de manera correcta. Sin embargo, con la experiencia uno se percata que es difícil pensar y razonar bien. Algunos de los argumentos que se presentaron vienen de personalidades. Por ejemplo, mencionaste un político uruguayo, es muy persuasivo, sin embargo, tú lo escuchas y dices, es un argumento falaz, porque te dice, mira, si tú aceptas esto, se viene una serie de calamidades, y eso lo conocemos como una falacia de la pendiente resbaladiza. Entonces, yo quiero que ustedes vean este ejercicio, si bien que tiene esta situación un propósito, que ustedes aspiren a otras cosas, ¿no? Lo que nosotros a veces hablamos, yo por ser parte de la Academia de Filosofía, que aspiremos a un objetivo superior, que no es simplemente ganar por ganar, sino es obtener creencias verdaderas, creencias razonables. Y este ejercicio de confrontar ideas contrarias a nosotros nos pueden ayudar también a depurar nuestro sistema, nuestra red de creencias. Mira, yo pensaba esto, pero no había considerado esto que había mencionado el otro compañero. Por ejemplo, que el médico tiene como primer objetivo tratar de salvar la vida de las otras personas, y eso involucra que metemos al médico en un problema moral. Pero alguien puede decir, bueno,
Y nuestros sistemas morales tienen que ser, en este caso el juicio, el juramento hipocrático, tiene que ser algo que se tiene que cumplir a rajatabla en toda situación. No podríamos reformularlo. Okay. Bueno, yo les felicito, el tema es sumamente candente, puede incluso despertar muchas emociones y ustedes lo mantuvieron dentro de los niveles de civilidad que una institución como esta pues quiere que sus estudiantes tengan esa capacidad de discutir racionalmente. Eso es lo que yo quisiera comentar y bueno, pues a mí me tocó ofrecer el edicto final, que está basado, como ya mencionó mi colega, en varios aspectos. Entonces, considerando todos estos rubros que fueron básicamente la claridad y continuidad de sus argumentos, la capacidad discursiva y persuasión, el tono de voz, gesticulación, postura y dominio, así como la refutación de argumentos y la realización y contestación de preguntas, hemos deliberado de forma colegiada, mis colegas y yo, en dictaminar, dar como vencedores en este ejercicio de debate al equipo que está en contra de la eutanasia. Quisiera aclarar que fue una decisión difícil, estuvo reñido. Bastante reñido. Si tuvieron ahí que salir ahí algunos puntitos extra. Sí, fueron solo unos puntos.